Cuarto domingo de Pascua. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna. No perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Palabra del Señor. Bueno, este es un pasaje breve, pero al mismo tiempo es denso. Jesús es el pastor y pastor supremo, claro, porque no es el único pastor, hará de los apóstoles también pastores. Sobre todo dejará a sus ovejas, a sus corderos, al cuidado de Simón Pedro, es decir, como dándole la primacía, esto lo estuvimos viendo, es el relato de San Juan, de la tercera aparición de Jesús resucitado, que fue lo que vimos el domingo pasado, sí, cuando le dice apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Pues este pastor, que es Jesús, también es cordero. Y esto de llamarlo cordero es propio de San Juan, tanto en su Evangelio como, por sobre todo, en el Apocalipsis. Recordemos un poco, en el Evangelio juánico de San Juan, es el Bautista quien por 2 veces, en 2 días consecutivos, indica a Jesús como el Cordero de Dios. Cuando dice en el pasaje la primera vez, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y vuelvo a repetir, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Bueno, aquí también hay una densidad tremenda, típico de San Juan. Esta fue la primera confesión del Bautista que lo reconoce y muy subjetivamente lo reconoce como Cordero y al mismo tiempo como Hijo de Dios. Y dice además que existía antes que él, por lo que se refiere a la preexistencia de Jesús como Hijo de Dios, como Verbo eterno, ya que en la carne sabemos muy bien que Jesús es 6 meses posterior, o si se quiere, a Juan Bautista, o si quiere, 6 meses más joven que el Bautista. No lo conocía, pero ¿cómo eran parientes? Sí, no lo conocía, es decir, no sabía quién era Jesús, que era pariente por parte de su madre, claro, pero lo que no sabía es que era el Mesías, que era el Cordero de Dios. Y Cordero de Dios alude directamente al profeta Isaías, en esa descripción que hace del siervo de Dios, del siervo doliente, el Mesías que carga sobre sí los pecados de su pueblo, que es traspasado por sus rebeliones y a quien le caen los castigos. Es ese Mesías que por sus llagas fueron todos sanados. Dice en un pasaje del capítulo 53, Isaías, el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero. Ahí está lo del cordero. Este capítulo 53, lo hemos comentado más de una vez, es el que redescubren los judíos mesiánicos. ¿Por qué? Porque los rabinos siempre lo han ignorado. ¿Por qué? Porque muestra la figura de Cristo. Y también este cordero es la figura del cordero pascual, que es inmolado para la Pascua judía. Por un lado, el cordero expiatorio, propiciatorio. Por otro lado, también el cordero pascual. Recordemos la sangre del cordero sobre las jambas y los dinteles de las casas de los hebreos,
Era el signo para el ángel exterminador para pasar de largo. Nuevamente, el Cordero como imagen de salvación y del Salvador. La segunda vez que el Bautista, porque dije que 2 veces los menciona, que el Bautista señala a Jesús que pasa, es al siguiente día, cuando el Bautista está con 2 discípulos suyos, que lo dejan a partir de ese momento para seguir al Señor. Y son Juan y Andrés, esos discípulos. Pero, como digo, por sobre todo, San Juan presenta a Jesús como Cordero inmolado y victorioso en la revelación, en el Apocalipsis. Esa revelación que recibió como visiones en su exilio en la isla de Patmos. Es el Cordero místico, el Cordero que está vivo, que ha cumplido con su sacrificio expiatorio y propiciatorio. Precisamente hoy, en la segunda lectura de hoy, nos presenta el vidente, San Juan es el vidente, que ve una muchedumbre incontable delante del trono y del Cordero. ¿Quiénes son? Son los que han pasado por la gran tribulación, los que lavaron sus vestiduras con la sangre del Cordero. Son los que están en adoración perpetua, día y noche, ante Él. Y dice, no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas. Vemos aquí, ¿no?, la transformación. El Cordero es el pastor. Ese que es el Cordero, al mismo tiempo, es el pastor, el que apacienta esas ovejas. Y aquí hago un alto, ¿no?, para hablarles brevemente, por cierto, del Cordero místico. Este es un políptico que se encuentra en la Catedral de Gand, en Bélgica. Es una maravillosa obra de arte de los hermanos Van Eyck, que data del 1432. Pensemos, antes del descubrimiento de América. Es un políptico. Políptico es que tiene varias caras, ¿no? Tríptico tiene 3, bueno, díptico 2, un políptico tiene varias. En este caso son 12 paneles plegables de madera de roble pintado al óleo. Y la parte inferior, el registro que se llama inferior, muestra en el centro el gran panel, todo es una maravilla, pero este gran panel de la adoración del Cordero místico, donde se ve un amplio paisaje, y ahí está el altar con el Cordero sobre el altar, símbolo de Cristo, adorado por una hueste de ángeles, mientras la paloma del Espíritu Santo irradia los rayos, como rayos solares, de la gracia divina, y debajo del altar está la fuente de la vida. Fijémonos todos los símbolos, ¿no? Y alrededor de ella y del altar hay 4 densos grupos de adoradores. Están los paganos y los escritores judíos y profetas, están los papas, los santos varones, hay grupos de hombres y mujeres mártires. La adoración del Cordero tiene lugar en un jardín exuberante, es el jardín del Edén, con el telón de fondo de las torres y las agujas de la Jerusalén celestial. Algunos de los ángeles adoradores que rodean el altar están sosteniendo los símbolos de la pasión de Cristo: la cruz, la corona de espinas, la lanza, el pilar de la flagelación, la caña con la esponja empapada en vinagre. Y para decir, claro, que es el que pasó por la pasión, ha sido inmolado y está victorioso, vivo. Y todos están concurriendo al banquete del Cordero. Son personajes del Antiguo Testamento, mártires del Nuevo Testamento, miembros del mundo pagano salvados por el Cordero, ángeles, santos de la Iglesia, todos, ahí están los papas, todos en adoración continua, en adoración perpetua. Y el Cordero está al centro de la pintura y al centro de la historia. Es el Cordero que atrae a todos hacia sí y que en la pintura mira de frente. Es impresionante los ojos, ¿no? Se está mirando. Una mirada de la que es imposible escapar. Es la mirada del Cordero que está sobre el altar para llamar
desde su sacrificio místico, que es el que se cumple en cada misa, a todos nosotros, sus ovejas, porque el Cordero, como digo, se revelará como pastor. Y aquí una nota personal. Me he preguntado, ¿por qué la figura del Cordero de Dios provoca en mí una gran fascinación? Me fascina de una forma increíble, me atrae poderosamente, porque pruebo casi la misma atracción irresistible que con el Santo Rostro de la Sábana Santa. Y claro, en ambos casos me parece estar ante un misterio, estamos ante un misterio profundo que atrae con fuerza. Ante una belleza recóndita, intemporal, ante lo inefable, aquello donde ya no hay palabras, del mayor misterio que no nos pertenece. El Santo Rostro no es un icono, sino un testimonio pascual. Por su parte, el Cordero no es un símbolo, una metáfora, sino algo más profundo. Como lo es la poesía que llega a expresar lo que la filosofía ni la teología alcanzan a decir. Y no es porque el Cordero represente a Cristo, sino, yo me atrevería a decir más bien al contrario, es Cristo que representa al Cordero. Bueno, esto no lo digo yo, sino el Espíritu Santo que habló por medio de Isaías y volvió a hablar por medio de San Juan. Dije el Santo Rostro, y quizás ahí esté la respuesta de esta atracción. El Santo Rostro impreso en la Sábana Santa no es la imagen de un muerto, y tampoco de un resucitado, sino del Rey dormido esperando despertar. En ese rostro no se ve la muerte, sino la vida, suspendida entre la tierra y la gloria, entre el tiempo de la historia y la eternidad de Dios. Y así, en forma análoga, similar, el Cordero que fue inmolado sobre el altar o sobre el libro con los 7 sellos, es Cristo. Cristo erguido o pacíficamente recostado, vencedor ya de la muerte, recordándonos cómo la venció. No como un león, no la venció como un león, sino con la mansedumbre del Cordero que fue al matadero sin abrir la boca, en obediencia y por amor al Padre y a nosotros, y que con su fuerza, la fuerza del Cordero, abrió las vedadas puertas del paraíso. Y volvemos al Evangelio de hoy. El Señor dice que Él es el pastor que conoce a sus ovejas, a cada una de ellas, y las ovejas lo conocen a Él, conocen su voz y lo siguen, porque Él les da la vida eterna. Él los lleva a las aguas de la vida, ¿no? De nuevo, ¿no? Las aguas de la vida, recordemos, Apocalipsis. El Cordero, es decir, la segunda lectura, los conducirá hacia fuentes de agua viva. Y el políptico, de Gant, con su fuente de la vida. Y agrega algo muy importante, algo que debería ser motivo de tranquilidad, de sosiego para nosotros, en estos tiempos confusos, peligrosos, de muerte y tinieblas, porque dice, nadie las arrebatará de mi mano, porque nadie puede arrebatarlas de las manos del Padre, porque el Padre y Él son uno. Queridos amigos, dejémonos atraer por el Cordero, conducir por Él, que nos conduzca. Adorémoslo porque es así, por medio de la adoración. Cuando lo contemplamos en toda su mansedumbre y su belleza, la de la hostia consagrada, la de Cordero que fue inmolado y ahora vive, es cuando dejamos que se vuelva nuestro pastor. Porque ese Cordero, como dice en el Apocalipsis, tiene 7 cuernos y 7 ojos, o sea, todo el poder y toda la sabiduría. Estamos, y lo sabemos, en plena apostasía. Atacan a Dios de afuera y de adentro, y nos atacan a nosotros. Tengamos muy presente este pasaje del Apocalipsis que dice,
Le harán guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.